Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Vamos a que se conecten sus compañeros. Eso, yo estoy terminando. Una consulta, profe. Es que cuando yo envié mi asistencia, ahorita, hasta que me salía como un signo como que de advertencia, o sea, como una I encerrada en un círculo. ¿Por qué es eso? No sabría decir. Ya mismo la revisamos. Ya, déjenme. Pero igualmente sí se marcó la asistencia. Si se marcó la asistencia, estaría bien. Tal vez es porque todavía no se ha cerrado el periodo. Ahí está bien. Pues, Tal vez sea por eso. Si gusta, ya mismo revisamos. Mira, la veo igual de ambos lados. No sé tú, pero yo la veo igual. Ah, Todavía están conectándose. Ujú. No se olviden de ir poniendo sus dos nombres y sus dos apellidos por el tema de la asistencia. Sí, buenas noches, jóvenes. Esperemos a que se conecten sus compañeros. Bueno, yo creo que me voy a quedar hasta allí. Estaba preparando un cuestionario, pero ya no alcancé. Entonces me voy a quedar por allí.
Entonces son... Ya, entonces jóvenes, como para ir encendiendo los motores, ¿verdad? Ahí estamos en el curso del aula virtual. Creo que no tenemos problemas con los grupos. Creo que no tenemos problemas con los grupos. Bueno, ahí están los ítems. Les he agregado lo que es la guía de estudio. La guía de estudio es el material que vamos a ver aquí en la clase. Ahora, aquí está, en la guía de estudio está todo, pero es como muy pesado, ¿no? Entonces, yo, según vayamos avanzando, les voy liberando el material eh, parte por parte, ¿no? Capítulo por capítulo, ¿no? Entonces, pero si alguno de ustedes quiere adelantarse y quiere estudiar todo de antemano, pues ahí está la guía de estudios, ¿no? Entonces, ahí está subida. Los puntos de actuación en clase, ya saben, tienen que actuar en clase, nada de que subo el documento y que ya subí. No, es actuación en clase, entonces tienen que actuar en clase y yo pongo la nota. Así ustedes me suban el documento, no van a tener notas si no actúan en clase. Aquí está el primer trabajo en grupo, que son los tipos de sistemas. Ya ahorita ya se lo pueden subir porque ya están la mayoría de los grupos creados. Creo que no hay nadie que todos están en grupo, ¿verdad? También del mismo trabajo de tipos de sistemas, ustedes pueden participar y exponer los tipos del sistema. Aquí ya está liberado la primera parte de la introducción, entonces si alguno de ustedes quiere revisar, aquí está la parte de la introducción. Aquí está la semana 3, aquí está el ciclo de vida del sistema, este también es un trabajo en grupo, cada grupo tiene su propio modelo que tiene que exponerlo. Si ustedes gustan, pueden exponerlo hoy día o si no el jueves. Yo prefiero el jueves porque el jueves es un poquito más pesado para mí, aunque ya me enteré que hoy día que también tengo clases hoy día. Entonces, también es un poquito pesado hoy día, pero más pesado es el día jueves, ¿no? Entonces el día jueves, si no tienen listo hoy día, el día jueves los espero que expongan. Aquí la persona que exponga se puede ganar la participación en clase si es que no la tiene, ¿verdad? Y se hacen acreedor a que yo les califique el documento, ¿sí? O sea, tienen que exponerlo porque todos los grupos tienen que tener conocimiento de cada uno de los modelos, ¿no? Entonces, no es un trabajo para ustedes, sino que es un trabajo para sus compañeros. Aunque creo que ya revisamos la mayoría de los modelos, pero si ustedes pueden aportar un poquito más. Y aquí estamos en la semana número 4, que fue la de la semana pasada, ¿verdad? Aquí les he subido un cuestionario. Entonces, esto es lo nuevo, esto es de la semana pasada. Entonces, el cuestionario, si gustan, ya lo pueden hacer, pero puede que existan preguntas que no las puedan contestar todavía porque creo que el día de hoy cubrimos todo este capítulo. Entonces, aquí hay un cuestionario, el cuestionario es individual. El cuestionario lo pueden repetir todas las veces que ustedes quieran, pueden demorarse el tiempo que ustedes quieran y el cuestionario lo que hace es que les pone la mejor nota. Entonces, mi recomendación, como se los dije en las políticas del curso, es que repitan los cuestionarios, los repitan, porque de aquí van a salir las preguntas para la lección y para el examen. Entonces, si usted hace los cuestionarios, pues mientras más haga los cuestionarios, más preparado va a estar para la lección y para el examen, de paso que puede mejorar la nota, ¿verdad? Si usted sacó la primera vez 8 y la segunda vez sacó 4, entonces el cuestionario le tiene la nota de 8, o sea, se queda con el mejor puntaje. Pueden repetirlo 100 veces hasta que le salga. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Pueden demorarse el tiempo que quieran, les sirve para la lección y para el examen. Entonces, el cuestionario es una herramienta sumamente poderosa para ustedes. La mayoría de los alumnos solo lo hace una vez y saca mala nota y ahí se queda. Ahora, lo que sí es que el cuestionario tiene preguntas random, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si usted hace el cuestionario, la segunda vez que lo haga, no necesariamente le va a salir la misma pregunta. Probablemente le salga, el cuestionario tiene 20 preguntas, probablemente le salgan 10 iguales y 10 nuevas.
¿sí? Porque salen al azar, ¿no? Entonces, esa es la, digámosle, desventaja, pero mientras más hagan el cuestionario, más conocen las preguntas que les puede tocar para la lección y el examen. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Sobre los deberes en grupo, ¿que sube solamente lo que es el líder a la plataforma o todos? Cualquiera de los integrantes puede subirlo y una vez que lo sube, la calificación va para todos. Entonces, Ah, ya está bien. sí, puede, cualquiera lo puede subir. Basta con que uno lo suba y todos tienen la misma nota. La única manera de que no todos tengan la misma nota es que usted no esté en grupo en el momento que se subió el documento o que en la lista de los integrantes me hayan puesto un porcentaje de participación de algún compañero que no haya trabajado y el grupo lo esté sancionando. Esas eran las reglas. Déjenme ver aquí el tema de los participantes. A ver si todos tienen grupo. Yo no tengo grupo, pero estoy bien. Bueno, creo que aquí todos tenían grupo. Ya por aquí, Kerly Pacheco no tiene grupo. Kerly Pacheco es la única que no tiene grupo. Creo que no estoy seguro si ustedes me dijeron que se retiró. Por cierto, yo creo que yo quería hacer esto como quería hacerlo en clase, pero la verdad que se me está yendo el tiempo. Voy a subir, Dios mediante, en esta semana, una lista de los alumnos que están debidamente matriculados. La voy a subir aquí en el aula virtual. Y ustedes tendrán que verificar si están en lista. Si no están en lista, tienen que hablar con matriculación para ver por qué no están en lista, ¿sí? Porque eso nos han pedido que lo hagamos y eso hay que arreglarlo rápido, porque si alguno de ustedes tiene un problema y eso queda pendiente, a lo mejor no van a poder aprobar el curso, ¿no? Entonces, creo que eso es lo único que tengo pendiente. ¿Alguien conoce a Kerly Pacheco? ¿O está Kerly Pacheco por aquí? No, ella creo que ya se Ella retiró. me dijo que se retiró. Incluso se salió de todos los grupos de WhatsApp. Mm, ya, entonces, no sé cómo ser aquí. Bueno, entonces la voy a dejar allí, por si acaso a veces los alumnos regresan, ¿sí? Entonces, si yo la elimino, eh, mm, la voy a dejar ahí, ya. Pero cada que yo pregunte por ella, hágame acuerdo porque yo tengo una memoria pésima para los nombres. Y bueno, ya creo que eso sería todo por este lado, ¿sí? No se olviden de poner sus dos nombres y sus dos apellidos en el chat, porque yo tengo que manejar la asistencia de Zoom, ¿verdad? No les afecta a ustedes en el porcentaje de asistencia, pero sí hay que hacer un reporte de el cumplimiento de los alumnos, entonces es como para saber que el curso está bien. Página 63, sí, lo escucho. En la página de Moodle sí tenemos que poner asistencia ahí, ¿no? Todos los lunes y los jueves tienen que ustedes entrar y marcar la asistencia porque eso es importante para ustedes. Ahí en el- Entonces eso es medio sagrado para ustedes marcar la asistencia. Eh, Ingeniero, y en el caso de que nos hayamos olvidado por X, Y o Z motivo, usted lo compara con lo que es acá en los mensajes, ¿no? no, yo no lo comparo. Eso tienen que ustedes pedírmelo para que yo los busque, porque yo solo lo hice las primeras semanas. Pero si a usted le ha pasado eso, tendría que pedírmelo para que yo hacer eso.
¿En qué página me quedé? 63 dice aquí. Ah, ya. Ya, entonces la última vez pues habíamos revisado algunos modelos de desarrollo y que ustedes también tienen que dar una exposición sobre esto. Y habíamos visto las comparaciones. Yo creo que esta ya la habíamos visto, pero vamos a repasarlo rápidamente. Entonces, este es el modelo de cascada. Si ustedes se dan cuenta, cuando comienza, ¿verdad? Se podría decir que, a ver, el mouse aquí se me pierde, se podría decir que aquí estamos en la fase de análisis y diseño, ¿verdad? Y por acá en la fase de desarrollo, esta vendría a ser la fase de desarrollo, no se avanza mucho porque ahí recién se está construyendo y llega un momento en que ya se comienza a implementar, entonces este ya vendría a ser la fase de implementación, pruebas y mantenimientos, entonces este sería lo que realmente hace el sistema y estas son las necesidades de los usuarios. Vean ustedes cómo en función de la funcionalidad que hace el sistema y el tiempo, ustedes se dan cuenta que como que las capacidades del sistema no satisfacen al 100% a los usuarios, ¿no? Está un poco lejos, ¿no? En función del tiempo está un poco lejos de lo que esperan los usuarios. Entonces los usuarios tienen que esperar como que al final para obtener la funcionalidad, ¿sí? Bien, por acá tenemos el prototipiado rápido, ¿verdad? Aquí está el prototipiado rápido. Entonces, con este de aquí, si bien es cierto que hay un tiempo de desarrollo, ese tiempo no es tan lejano comparado con las necesidades del usuario y al final queda un poco más cerca de las necesidades del usuario. O sea, si ustedes se dan cuenta, esta escala de aquí abajo de las X es el tiempo, ¿no? Entonces, en función del tiempo, pues, como que queda el tiempo un poquito más corto con respecto a las necesidades de los usuarios, ¿sí? Entonces, este podría ser, cuando los usuarios tienen que ser atendidos de manera más rápida, este podría ser el esquema que se use. Por acá tenemos el incremental, ¿no? El incremental, pues, vemos que se va trabajando en pedacitos, ¿verdad? Y si bien es cierto que se atiende un poco más rápido a los usuarios, ¿verdad? Eh, también también se podría decir que se parece un poco al de prototipiado rápido, en que al final se cumple con los requerimientos de los usuarios, ¿no? Sino que de alguna manera se ve que en este modelo de aquí, ¿verdad? Y no sé por qué se me pierde el bendito mouse. En este modelo de aquí se está un poquito más cerca de los usuarios en todo el tiempo de desarrollo, ¿no? Aquí en la cascada llega un momento en que con los usuarios nada que ver, ¿verdad? Los usuarios siguen y aquí se está atascado, ¿verdad? No se avanza, sino simplemente va corriendo el tiempo, pero acá se ve que los tiempos como son despacitos, pues son incrementales, entonces está más cerca del usuario. Y aquí tenemos el espiral, ¿no? Entonces aquí en el espiral vemos que estamos muy cerca de las necesidades del usuario, ¿sí? Estamos muy cerca, entonces se podría decir que es un buen modelo, ¿no? O sea, por lo menos para satisfacer al usuario. Lo que pasa es que por lo menos yo no lo he aplicado y lo veo un poco complicado, ¿ya? Pero si vemos en la funcionalidad, pues el usuario va a estar más contento en menos tiempo, ¿no? Aquí como que el usuario queda mucho más contento. Por aquí tenemos el de reutilización. El de reutilización está más cerca del usuario, pero tampoco no es algo algo trascendental, ¿no? Al final, el usuario espera un poquito menos, ¿verdad? Y en función del tiempo, pues también se parece un poco al modelo de cascada, ¿sí? Este es el de reutilización. Y por acá, al fondo, tenemos el modelo de síntesis automática. Entonces, en este modelo de síntesis automática, al principio no se está tan cerca de las necesidades de los usuarios, al inicio,
pero después, ¿verdad? Se está muy cerca de las necesidades de los usuarios. Entonces, podríamos decir que el de síntesis automática es el que mejor cumple los requerimientos del usuario, ¿no? Porque en la menor cantidad de tiempo se cubre las necesidades de los usuarios, ¿no? Es el que más cerca ha estado de satisfacer las necesidades de los usuarios, ¿sí? Pero tiene sus desventajas, porque ahí prácticamente ustedes no programan, entonces puede ser aburrido, tedioso, ¿verdad? Y también puede ser de difícil configuración. No sé si tienen alguna pregunta de estos modelos que estábamos revisando. O aprovechando el momento, ¿hay algún grupo que quiera exponer su parte del día? Sí, ingeniero. ¿Van a exponer Hola, ¿me ahorita? escucha? Sí, sí, le escucho. Sí, grupo B. Sino que le comento que nosotros investigamos dos modelos. Investigamos el modelo espiral y el modelo cascada, que era del grupo F. Solo que nosotros pensamos pues que como el grupo F a lo mejor no tenía muchos integrantes, sería bueno también investigarlo y hacer como que un comparativo de los dos modelos. Ya, Entonces, el modelo cascada, nosotros lo revisamos aquí en clase un poquito más detallado. Entonces, yo me inclinaría para que ahorita expongan el modelo espiral, ¿verdad? Y entonces vemos ahí si el grupo F no expone el modelo cascada, y si ustedes tienen nuevos aportes, pues en buena hora. Entonces, van a exponer ahorita, ¿verdad? Para sí, yo, sí, en tal caso eso lo expondría yo, porque eh, otro compañero tendría las desventajas y ventajas de los dos y otra compañera el modelo cascada y ya, mi persona el modelo espiral. entonces usted exponga lo que es ahorita el modelo espiral. Déjeme, ahí habilité la compartición de pantalla. Ya, por ahí me dicen que si puede dejar ingresar a un compañero suyo, pero no tengo requerimientos de personas que estén en sala de espera. Ya, ¿se puede ver? Sí, estamos viendo el celular. Sí, perfecto. Este es el desarrollo en espiral, como el espiral. El desarrollo en espiral es un modelo de ciclo de vida del software definido por primera vez por Barry Boehm en 1986. Utilizado generalmente en ingeniería de software, las actividades de este modelo se conforman en una espiral en la que cada bucle o interacción representa un conjunto de actividades. Las actividades no están fijadas a ninguna prioridad, sino que las siguientes se eligen en función del análisis de riesgo. Comenzando por un bucle interior, la ingeniería de software se vale y establece a partir de una serie de modelos que establecen y muestran las distintas etapas y estados por los que pasa un producto software. Desde su concepción inicial, pasando por su desarrollo, puesta en marcha y posterior mantenimiento, hasta la retirada de producto. A estos modelos se les denomina modelos de ciclo de vida de software. El primer modelo concebido fue el de Royce, más comúnmente conocido como desarrollo de cascada o desarrollo lineal secuencial. Este modelo establece que las diversas actividades que se van realizando al desarrollar un producto software suceden en forma lineal. Boehm, autor de diversos artículos de ingeniería de software, modelos de estimación de esfuerzo y tiempo que se consume en hacer productos software y modelos de ciclo de vida, ideó y promulgó un modelo desde un enfoque distinto al tradicional en cascada, el modelo evolutivo espiral. Su modelo de ciclo de vida en espiral tiene una cuenta fuertemente el riesgo que aparece a la hora de desarrollar software. Para ello, se comienza mirando las posibles alternativas de desarrollo, se opta por la de riesgo más asumible y se hace un ciclo de la espiral. Si el cliente quiere seguir haciendo mejoras en el software, se vuelve a evaluar las distintas nuevas alternativas y riesgos y se realiza otra vuelta de la espiral. Así hasta que llegue un momento en el que el producto software desarrollado sea aceptado y no necesite seguir mejorándose con otro nuevo ciclo. Este modelo
fue propuesto por Boeing en 1986 en su artículo Spiral Model of Software Development en Ansement en 1988. Boeing publicó su artículo similar, un artículo similar destinado a una audiencia más amplia. Básicamente consiste en una serie de ciclos que se repiten en forma de espiral, comenzando desde el centro. Se suele interpretar como que dentro de cada ciclo de la espiral se sigue un modelo cascada, pero no dentro de cada ciclo de la espiral se sigue un modelo cascada. Perdón, pero no necesariamente debe ser así. El espiral puede verse como un modelo evolutivo que conjuga la naturaleza iterativa del modelo MCP, como los aspectos controlados y sistemáticos del modelo cascada con el agregado de gestión de riesgo. Ciclos o interacciones. En cada vuelta o interacción hay que tener en cuenta los objetivos, que cada necesidad debe cubrir el producto. 2. Alternativas. Las diferentes formas de conseguir los objetivos de forma exitosa desde diferentes puntos de vista, como pueden ser: 1. Características, experiencia del personal, requisitos a cumplir, etc. 2. Formas de gestión del sistema. 3. Riesgos asumidos con cada alternativa. El punto 3. Y verificar y probar el software. Si el resultado no es el adecuado o necesita implementar mejoras o funcionalidades, se planificarán los siguientes pasos y se comienza un nuevo ciclo de la espiral. La espiral tiene una forma de caracola y se dice que mantiene dos dimensiones, la radial y la angular. 1. Angular. Indica el avance del proyecto del software dentro de un ciclo. 2. Radial. Indica el aumento del coste del proyecto, ya que con cada nueva interacción se pasa más tiempo desarrollando. Este sistema es muy utilizado en proyectos grandes y complejos, como puede ser, por ejemplo, la creación de un sistema operativo. Al ser un modelo de ciclo de vida orientado a la gestión de riesgos, se dice que uno de los aspectos fundamentales de su éxito radica en que el equipo que lo aplique tenga la necesaria experiencia y habilidad para detectar y catalogar correctamente los riesgos. Determinar o fijar objetivos. Fijar también los productos definidos a obtener requisitos, especificaciones, manual del usuario. Fijar las restricciones. Identificación de riesgo del proyecto y estrategias alternativas para evitarlos. Hay una cosa que solo se hace una vez: planificación inicial. Desarrollar, verificar y validar. Probar. Tareas de la actividad propia y de prueba. Análisis de alternativas e identificación, resolución de riesgos. Dependiendo del resultado de la evaluación de los riesgos, se elige un modelo para el desarrollo, el que puede ser cualquiera de los otros existentes, como formal, evolutivo, cascada, etc. Así, si por ejemplo, si los riesgos en la interfaz de usuarios son dominantes, un modelo de desarrollo apropiado podría ser la construcción de prototipos evolutivos. Si los riesgos de protección son la principal consideración, un desarrollo basado en transformaciones formales podría ser el más apropiado. Análisis y evaluación del riesgo. Se lleva a cabo el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas pueden producir. Se evalúan alternativas. Se debe tener un prototipo antes de comenzar a desarrollar y probar. En resumen, es para tener en cuenta los riesgos de cada uno de los ámbitos. Y un pequeño, imagen en la cual se especifica. Determinar objetivos, análisis de riesgos, desarrollar y probar, planificación. Este es el modelo Caracol. Está muy bien la exposición, ¿no? Sí hay bastante información relevante. Entonces, póngase allí, pero esté seguro, cuidado se vaya a confundir con la letra. Ponga allí el nombre del grupo, ¿verdad? Y póngase allí participación en clase para
para ponerle la participación en clases si es que no la tiene, y para ponerle la nota al grupo. Listo, ya lo hago. Y con los otros temas que están pendientes, si sus compañeros pueden aportarlo en las próximas clases, pero el modelo de cascada, dejémoslo al último para ver si el grupo F de repente lo desarrolla, ¿no? Para no quitarles el tema. ¿Ya? Pero las comparaciones de repente la puede dar en la próxima clase sus compañeros, o en esta clase si es que están listos. Entonces, pero está bien la presentación. Profe, el grupo D también va a exponer. Ya, entonces está el escritorio disponible. Cuando ustedes estén listos, pues pueden comenzar. Ok. Licenciado, después de ellos también vamos a exponer, somos el grupo A, el primero. Ya, listo, no hay problema. Sí estoy compartiendo, profe, ¿sí ve ahí? Todavía yo no veo. Ok. Déjeme ver si... Creo que la otra vez había una opción para ver. No sé si los compañeros ya ven, porque yo estoy viendo la pantalla normal. No, aún no. Ya, un ratito ya. Ya, no se olviden el grupo que recién expuso de ponerme el nombre del grupo, o sea, la letra del grupo. No se vaya a confundir con la letra. No le vaya a poner la nota a quien no le corresponde. Y ponerme la participación en clase para... Compartir pantalla. Ahí sí. Queremos a ver si carga, pero parecería que no. Nada. Yo por mi parte no veo que está compartiendo. Nada, todavía. Ya, ahí parece que comenzó a compartir. Ok. Bueno, nosotros somos el grupo número D y vamos a hablar sobre el modelo de reutilización, en el cual vamos a mencionar los componentes, características, ventajas y desventajas y los elementos que intervienen en la reutilización. El modo de reutilización se basa en la existencia de un número significante de componentes reutilizables, los cuales se integran en el sistema. El enfoque orientado a reutilización se compone de un gran número de componentes de software reutilizables, así como de marcos de trabajos que son análisis de componentes, modificación de requerimientos, diseños de sistemas con reutilización y desarrollo e integración. Análisis de componentes. Se buscan componentes para implementar la especificación de requerimientos. Modificación de requerimientos. Los requerimientos se modifican para reflejar los componentes disponibles. Si eso no es posible, se buscan soluciones alternativas. Diseño de sistemas o reutilización. Se diseña o se reutiliza un marco de trabajo para el sistema, tomando en cuenta los componentes disponibles. Si no hay componentes adecuados, se diseñan otros nuevos. Desarrollo
Desarrollo e integración. Los componentes disponibles se comparan, los componentes no disponibles se desarrollan y todos los componentes y los sistemas se integran. El desarrollo basado en reutilización. Características. El diseñador del componente debe controlar completamente su conexión con las otras unidades externas. El usuario del componente debe de conocer siempre cualquier fallo cuando éste ocurra. Ventajas. Reducir el tiempo del desarrollo. El proceso de este es más rápido. Mayor fiabilidad. Mayor eficacia, aunque al principio puede ser que no. Reduce la calidad del software a desarrollarse, los costos y los riesgos. Desventaja. Dificultad para reconocer los componentes potenciales reutilizables. Elementos que intervienen en la reutilización. Especificaciones de requerimientos previamente concebidas, diseños previamente definidos, estructuras de datos, algoritmos, etc. Código probado y depurado con anterioridad. Planes y casos de prueba previamente utilizados. Paquetes de software de propósito general. A ver. Aspectos para la reutilización del software existente. Dice, si los componentes ya desarrollados cumplen los requisitos del proyecto, adquiéranlos. El coste de la adquisición y de la integración de los componentes ya desarrollados serán casi siempre menores al coste para desarrollar el software equivalente. Además, el riesgo es relativamente bajo. Si se dispone de componentes ya experimentados, los riesgos asociados a la modificación y a la integración generalmente se aceptan. El plan de proyecto deberá reflejar la utilización de estos componentes. Muchas gracias. Ya, entonces, este es el modelo de la reutilización. También está muy bien. Me pareció muy bien el contenido. Pongan allí el grupo que expuso para ponerle nota al grupo que expuso, ¿verdad? El grupo anterior no me ha puesto en el chat cuál es el número, la letra del grupo, ni tampoco Ya, ahorita le pongo. sí, ni tampoco no me ha puesto el que expuso. Entonces, asimismo, la señorita Yanela, ponga allí el número o la letra del grupo, ¿verdad? Y también póngase Le pongo la letra del grupo. y también póngase ahí la participación en clase para actualizar después de clase, ¿no? Porque luego me olvido y Ok, profe. no sé quién expuso. Entonces ahí yo reviso el chat y Profe, no sé quién expuso. Dígame. yo soy el del grupo B también, pero como usted dijo que el que esté listo para exponer, se puede exponer los dos tipos. Pero usted, ¿cuál era su tema? El de la cascada y el espiral, de Jacob Cuello. Ya, el de la cascada es del grupo F, entonces no sería justo ganarle el tema del grupo F, sino que su compañero decía que iban que querían exponer las diferencias. Entonces, el tema de las diferencias yo creo que sí las pueden exponer. Pero el Bueno, modelo, pues entonces ahí, sí, ahí expongo eso, ¿no? ya, si usted va a exponer las diferencias, está bien. Y ya comenzaron a compartir. Licenciado, aquí vamos a exponer dos con la compañera Carmen Sánchez. Ya no hay problema. Ya, entonces esperemos que Eh. pongan que aquí este grupo y de ahí usted viene con las diferencias. A nosotros nos tocó el tema modelo de desarrollo incremental. Tiene como objetivo un crecimiento progresivo
de la funcionalidad. Es decir, el producto va evolucionando con cada una de las previstas hasta, espera un ratito, hasta que se amolda a lo que requerido por el cliente o destinatario. Este enfoque que se usó inicialmente para proyectos de software, aunque más tarde se aplicó en otros sectores. Establece entregas parciales mediante un calendario de plazos. En cada una de ellas, el producto debe mostrar una evolución con respecto a la fecha anterior. Nunca puede ser igual. Una de las claves para que esto se haga efectivo es la evaluación de las etapas. Los responsables del proyecto deben analizar si los resultados parciales son los esperados y si, sobre todo, apunta al objetivo principal. De no ser así, deberán intervenir en él o implementar las soluciones que la institución requiera. ¿Cómo saber cuándo un modelo de gestión es incremental? La principal diferencia del modelo incremental con los modelos tradicionales es que las tareas están divididas en interacciones, es decir, pequeños lapsos, los cuales se trabajan para conseguir objetivos específicos. Con los modelos tradicionales no pasa esto. Sin embargo, no se trata de interacciones independientes, por el contrario, están vinculadas de la forma que cada una suponga un avance con respecto a la anterior. Otras características esenciales de este modelo son los incrementos son pequeños, permite una fácil administración de las tareas en cada interacción. La inversión se materializa a corto plazo. Es un modelo propicio o cambio o modificaciones. Se adapta a las necesidades de su usuario. Para que esto sea posible, se debe tener en cuenta que las iteraciones no pueden ser demasiado rígidas y que no existen tareas simultáneas. El modelo incremental existe un acadenamiento progresivo de cada tarea. Aquí, estas son las, ¿cómo se llaman? Los programas que se utilizan más para trabajo, el Kanban y el Scrum. El de acá lo voy a exponer a la compañera Carmen. El de abajo, ¿cuáles son las fases de modelo de internacional de gestión? Buenas tardes, Miguel. Dice, las fases del modelo incremental de gestión son: existen al menos 7 fases que debemos tener en cuenta a la hora de implementar. Dice, requerimiento es... Me deja ver la barra. Que la barra no me deja ver. Bueno, definición de las tareas, diseño de los incrementos, establecidas las interacciones, es preciso definir cuál será la evolución del producto en cada una de ellas. Cada interacción debe superar a la que le ha precedido, esto es lo que denomina incremento. Desarrollo del incremento. Posteriormente se realizan las tareas previstas y se desarrollan los incrementos establecidos en las etapas anteriores. Validación de incrementos. El término de cada interacción, los responsables de la gestión del proyecto da por buenos los incrementos que cada una de ellas ha arrojado. Si no son los esperados o si hay algún retroceso, es necesario volver a la visita atrás y buscar las causas de ello. Integración de incrementos. Una vez son válidos, los incrementos dan forma a lo que se denomina incremental o evolución del proyecto en su conjunto. Cada incremento ha contribuido al resultado. Entrega de producto. Cuando el producto es un conjunto, ha sido válido y se confirma su correspondiente. Con los objetivos iniciales se procede en su entrega final. Las ventajas. A medida que los componentes se van incorporando, el cliente tiene la oportunidad de los requisitos. Es un modelo fácil de probar y depurar.
Se reduce el riesgo de cambios en los requisitos. Las desventajas. El modelo incremental necesita una planificación extensa para integrar cada componente. Esta planificación puede terminar retrasando la entrega del producto. El modelo incremental no es recomendable en casos de sistemas de tiempo real o que sean sistemas de procesamiento distribuido ni en proyectos como alto índice de riesgo. Se necesita un diseño adecuado para integrar cada componente. Y aquí les presento un diagrama. Comunicación, aquí está más fácil. Aquí dice que comunicación es donde se reúnen los programadores y usuarios para establecer requisitos. Los requerimientos. Plan rápido, se planea rápidamente la iteración. Modelado, diseño rápido. Diseño aspectos visibles para el usuario. Construcción de prototipo. Se hace la construcción. Desarrollo, entrega y retroalimentación. Evaluado por los participantes que le dan la retroalimentación. No se le escucha, profesor. Que está bien, entonces pónganse ahí en el chat la letra del grupo y los alumnos que participaron, para yo después registrarlos, ¿no? Entonces, hasta ahorita vamos bien. Creo que había otro compañero suyo que iba a exponer. Sí, profe, déjeme compartir pantalla. Ya comparto. Listo, lo esperamos. ¿Se logra ver, profe? No. Sí, ahí estamos viendo su fondo de teléfono. Ya. ¿Y ahí se ve Word? Sí, se ve unos gráficos, y sí, el modelo espiral, una tablita. Ya. Modelo espiral. Definición. Metodología de gestión de proyectos con fases escalables, creciente y en ciclo. Fase. Secuencia iterativa. Es posible volver a las fases anteriores, aunque con un escalamiento y mayor riesgo. Usos. El modelo espiral se toma su tiempo para tomar pasos seguros, analizando los riesgos antes de pasar a un próximo ciclo. Riesgo. No se enfoca en el tiempo siempre que se evalúan los riesgos. Planificación. Se parte con cierta incertidumbre, el cliente no tiene los requisitos totalmente establecidos. Participación del cliente. Su participación es más activa y se puede presentar en cada iteración del ciclo. Y ahí hay una imagen del modelo espiral. Pero usted es del mismo grupo anterior, el que expuso el modelo espiral. Sí, sí, del grupo B. Correcto. Ah, ya, listo entonces. Listo. Pónganse ahí, Gracias. como el grupo ya expuso, póngase ahí nomás la participación, porque el grupo ya está en el chat, me imagino que ya pusieron que ya expusieron. Listo. Ya te pongo, Ander. Ya. Ya, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más va a exponer o ya pueden exponer el día jueves, no hay problema? De hecho, cuando se hagan de exponer, yo preferiría que lo hagan los días jueves, pero si lo hacen hoy día, no hay problema. Bueno, entonces ya vimos algunos modelos de desarrollo de software, ¿verdad? El modelo que expusieron sus compañeros, ¿verdad? Que utiliza la metodología Scrum, es uno de los modelos más utilizados, y es uno de los más utilizados porque es uno de los más rápidos y también se podría decir que permite desarrollar software sin mucha burocracia.
¿verdad? El modelo tradicional es el modelo de cascada, pero hoy en día, por la gran demanda de software rápido, pues utilizan los modelos de Scrum, ¿no? De hecho, ustedes en la mayoría de sus proyectos que han realizado, en los proyectos PIS, estoy seguro que han implementado el modelo Scrum, ¿no? Yo, que tuve alumnos de la Universidad de Guayaquil, y ahora que tengo alumnos de ustedes en los institutos, casi todos los alumnos utilizan la metodología Scrum. Porque es la única metodología que les permitía desarrollar rápidamente en corto tiempo. Entonces, como son proyectos apretados, los proyectos PIS, los proyectos de tesis, ¿verdad? O cualquier otro tipo de proyectos, son proyectos apretados, la mayoría de los alumnos escogen la metodología Scrum, ¿no? Y yo casi no utilicé la metodología Scrum, pero informalmente lo utilicé, porque la metodología Scrum es como lo que hacíamos los desarrolladores, que no queríamos pasar tanta burocracia con la metodología tradicional y que queríamos hacer las cosas más rápido. Informalmente utilizábamos una especie de metodología Scrum, es decir, una metodología donde desarrollábamos el prototipo, interactuábamos mucho con el usuario, ¿verdad? Y según eso íbamos terminando el proyecto de manera más rápida. Pero que no nos gustaba, por ejemplo, el tema de la documentación o el tema de las pruebas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que esa es la metodología con la cual, por el momento, ustedes tienen que identificarla y aprenderla. Bueno, continuando con nuestro programa de estudio, pues ahora nos toca ver lo que son las técnicas de levantamiento de información. Entre ellas vamos a ver la entrevista, la encuesta y la observación. Y después tendremos que desarrollar todas estas unidades que están por acá abajo, ¿no? Entonces, en esta unidad, ¿verdad? Que es las técnicas para el levantamiento de información, ustedes van a aprender técnicas para poder obtener información de los usuarios, ¿no? Y no parecería o parecería algo elemental, pero de todas maneras se utiliza algún tipo de técnica. Bien, entonces el objetivo de esta unidad es que ustedes conozcan las distintas herramientas para la recopilación de datos y poder aplicarlas en la primera fase de análisis, ¿verdad? Y objetivos específicos es reconocer el valor de los métodos interactivos para recuperar información, es decir, hablar directamente con el usuario, elaborar preguntas para conocer mediante entrevistas los requerimientos de información, es decir, saber preguntar, estructurar entrevistas de manera significativa para los usuarios, es decir, tener una estructura de las preguntas que van a realizar los usuarios para que esta estructura tenga algún tipo de sentido. Otro objetivo es redactar preguntas efectivas para entrevistar a los usuarios sobre el trabajo, es decir, hacer preguntas que valgan la pena y no perder su tiempo, el tiempo de procesamiento y el tiempo de los usuarios, ¿no? Preguntas que realmente aporten con algo a su investigación. Y otro punto más es diseñar y administrar cuestionarios efectivos. Entonces esto tiene que ver con la realización de cuestionarios que realmente aporten. Estos serían los objetivos. Yo casi no los doy, pero ya que aparecieron aquí, pues lo estamos exponiendo. Y aquí tenemos el punto número 1, que es la interacción del analista con el usuario. Es decir, ustedes, futuros analistas de sistemas, profesionales del desarrollo, van a tener que conversar con el usuario y entonces van a tener que ser personas con cualidades conversatorias, humanísticas, psicológicas, ¿verdad? Investigativas, para poder sacarle la información a los usuarios. Bien, y aquí habla un poco de mi realidad, ¿no? Dice que hace poco tiempo los analistas de sistemas eran especialistas en computación, pero no en organización, ¿sí? Cuando se refiere a la organización, yo creo que se refiere más bien al tema de relaciones humanas. Sin embargo, para que se pudieran desarrollar los sistemas para las organizaciones, tenían que ser entrenados, capacitados en esta función. En el caso mío, yo vengo de una carrera técnica, ¿verdad? Yo vengo de la SPOL, y allí en la SPOL, pues cuando yo estudié esta carrera de sistema, yo estoy hablando hace mucho tiempo atrás, yo decía, pues, estudio sistemas porque quiero estar encerrado en un cuarto y que nadie me moleste, y ahí estar trabajando con la computadora y que nadie me diga ni fu ni fa.
Y yo pues estudié la carrera engañado de que no iba a hablar con nadie. Pero la realidad del mundo es de que se comprobó que se necesita una interacción entre el analista de sistema o el programador y el usuario. Porque si estas dos personas no se entienden, ¿verdad? Y para entenderse tienen que hablar el mismo lenguaje. Y no sé si a ustedes les ha pasado o todavía tal vez no les pasa, como están recién iniciando, que cuando ustedes conversan con su colega y hay otra persona que no es parte de su carrera, piensan que ustedes están hablando en chino o en clave, entonces los analistas de sistemas tienden a utilizar un lenguaje muy técnico con el usuario y el usuario se queda en las nubes, ¿no? Y el usuario, por lo menos de mi época, no eran capaces de decir, oye, no te entiendo nada, ¿qué me quieres decir? Son pocos los usuarios que les dicen así, porque como ustedes hablan de megabytes, ¿verdad? De procesadores, de chips, de buses de datos, de jumpers, ¿verdad? De pilas de BIOS, de ROM, de RAM, y de SCSI, ¿verdad? De SSD, de HD, qué sé yo, de un sinnúmero de términos. Entonces al usuario le da vergüenza de decir, ¿qué es eso? Porque se siente como que ustedes son superiores y entonces no conversa con ustedes. Y eso pone una distancia, ¿no? Entonces ustedes como analistas tienen que saber conversar con el usuario, ¿verdad? Y no hablarle en su idioma técnico, sino hablarle en el idioma que el usuario entiende. Y como esto en el inicio estamos hablando de los 70, ¿verdad? Que salió esta carrera, los analistas de sistemas eran muy técnicos y por lo tanto después con el tiempo tuvieron que capacitarlos para que tengan esta función administrativa, estas cualidades humanísticas, para que puedan realizar mejor su trabajo. Ya. Entonces aquí vemos que cuando los usuarios entran a las organizaciones, generalmente se les da una especie de capacitación o entrenamiento, ¿verdad? Y entre esa capacitación o entrenamiento se los entrena en los sistemas de la organización. Es decir, que un usuario, cuando recién llega a una empresa, no tiene por qué saber el sistema de la empresa, ¿sí? Y por lo tanto tiene que recibir una capacitación. Entonces eso tienen que tenerlo ustedes en cuenta cuando tengan un nuevo usuario en su empresa. Ya, aquí el punto número 2 dice que hay aplicaciones que se suelen desarrollar y que generalmente las aplicaciones que se desarrollan en los trabajos son cada vez más complejas, ¿no? Por lo que ustedes, los analistas de sistemas, necesitan estar en constante aprendizaje y preparación. Entonces ustedes, una vez que salgan del instituto y que ya entren a trabajar, no crean que ya lo saben todo, realmente solo saben un 5 a 10% de todo lo que hay afuera en el mundo. Entonces ustedes van a necesitar prepararse en la área que a ustedes más les guste, porque todas las áreas se comienzan a desarrollar y ustedes como analistas de sistemas necesitan siempre estar en conocimiento de las nuevas tecnologías. Entonces, ese es el segundo punto. Entonces, primer punto, usuarios que se deben capacitar. Segundo punto, analistas de sistemas que se deben de estar actualizados. Otro punto más, los sistemas de información se originan con los participantes, siendo que los usuarios van a indicar cuáles son sus necesidades dentro de la organización, ¿no? Entonces los usuarios van a ser los que digan sus necesidades. Usted no le va a decir al usuario, lo que tú necesitas es esto, ¿sí? Sino que el usuario tiene que decir, lo que yo necesito es esto. En pocas palabras hay que saber escuchar lo que desea el usuario, ¿no? El éxito del desarrollo de sistemas es el resultado de un esfuerzo conjunto, ¿verdad? El papel de los analistas consiste en extraer las ideas principales de los usuarios para su análisis y discusión, ¿no? Entonces, sí es verdad que ustedes tienen que aprender a escuchar. Luego de que ustedes escuchen, van a escuchar buenas ideas y malas ideas. Entonces, ustedes tendrán que analizar y discernir cuáles son las ideas buenas y cuáles son las ideas malas. Es decir,
que sí le van a dar al usuario y que no le van a dar al usuario. Y cada una de esas razones tiene que estar justificada, ¿no? Entonces, esa es la razón y el arte de tener una buena relación con el usuario. Veamos entonces lo que es el tema del levantamiento de la información. En este proceso, ustedes van a tener que recopilar datos e información de cómo funciona el sistema actual. A ustedes les interesa el sistema actual porque ese sistema actual tiene problemas. Si ese sistema no tuviera problemas, ustedes no estarían en esa empresa. ¿Sí? Entonces, ustedes los han llamado porque hay un problema y generalmente, como ustedes son del área informática, pues ese problema tiene que ver con el sistema actual y por eso ustedes tienen que empaparse de cómo funciona ese sistema, ¿no? Una vez que ustedes se empapan, el propósito de tener toda esta información es que se les haga más fácil identificar los problemas, ¿verdad? Y siempre hay una oportunidad de mejora. Entonces, allí la importancia de levantar la información. Bien, otra etapa que se realiza en el levantamiento de la información es la identificación y documentación de los requerimientos del futuro sistema, ¿no? Identificar los nuevos requerimientos del nuevo sistema, porque si ustedes los llaman, muy probablemente ustedes los llaman porque desean realizar un nuevo sistema, ¿sí? Pero ese nuevo sistema tiene algunos requisitos, ¿verdad? Y esos requisitos ustedes los van a obtener de la información que les den los usuarios. Entonces, una vez que ustedes tienen esos requisitos y ya los han identificado, toca identificarlos, o sea, haciendo el análisis de la información recolectada, ¿verdad? Y toca documentarlos, es decir, tiene que existir un documento formal donde se dice qué es lo que va a hacer el nuevo sistema. Y esto se debe realizar al inicio del proyecto, ¿no? Y esto es importante porque cuando se hace al inicio del proyecto, cuando las cosas quedan claras y de manera formal al inicio del proyecto, pueden prevenirse errores que ocurren en el fracaso del proyecto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes no tienen comunicación y ustedes no hacen una buena identificación de lo que quiere el problema, de lo que requiere la organización, ustedes pueden generar un sistema que no cumpla las expectativas de la organización y obviamente la organización va a decir, gasté tiempo, gasté dinero, ¿verdad? En un producto que no hace lo que yo quiero. Entonces, por eso es importante esta etapa. Estas son etapas claves, ¿verdad? Son etapas importantes. Todas las etapas tienen su importancia, pero estas etapas son importantes porque es como una base donde la siguiente etapa se va a acomodar. Entonces, si cada etapa no está bien hecha a conciencia, probablemente el proyecto puede desviarse y no cumplir sus objetivos. Bien, las técnicas para poder levantar la información son la entrevista. Este es un método interactivo, es decir, face to face con el usuario, ustedes hablan con él. La encuesta también puede ser un método interactivo, ¿verdad? Aunque no necesariamente puede ser face to face, pero sí puede pedir la opinión directa del usuario, ¿no? Y tenemos la observación. La observación es un método discreto, es decir, un método donde usted no dice, hey, estoy aquí para obtener información, sino que usted, ¿verdad? De manera pasiva está observando cómo se desenvuelven los procesos en la empresa y está tomando apuntes, ¿no? Una especie como de espía. Entonces tenemos estos tres métodos para que ustedes puedan levantar la información. Ya, y en este caso tenemos nuestro primer método que es la entrevista. Entonces esta herramienta va a ser muy importante para obtener información de manera directa, ¿verdad? De manera investigativa directa. La entrevista consiste en una conversación, pero es una conversación, no es una conversación informal donde dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te cuentas de nuevo? No, esta es una conversación dirigida, es decir, que tiene un propósito específico. Por ejemplo, usted va donde el usuario y usted quiere saber los problemas del sistema, entonces usted va donde el usuario y le dice, hola, ¿cómo estás? Soy el analista del sistema. Quiero conocer qué problemas tienes con el sistema actual. ¿Sí? Como el propósito es conocer los problemas,
entonces usted directamente le hace una pregunta de, quiero saber si tienes algún problema con el sistema actual, ¿no? Y de esa manera, ustedes hacen una serie de preguntas en las cuales van a obtener respuestas para cumplir su propósito de saber cuál es el problema que tiene el sistema. Bien, en las entrevistas, ¿verdad? Los usuarios van a poder dar sus opiniones sobre el sistema actual, algunas buenas y otras malas. Generalmente los usuarios siempre hablan mal del sistema actual, no sé por qué, ¿sí? Y a veces hablan bien, pero hablan bien cuando ya se han dado cuenta que han hablado mal. Es un poco raro. Ya. Y los usuarios, ¿verdad? Dan opiniones sobre cómo funciona el sistema actual. Permiten a veces tener en claro cuáles son los objetivos de la organización, ¿verdad? Y cuáles son también sus objetivos personales, ¿verdad? También conversan sobre los procedimientos informales. Esto es importante porque los procedimientos informales, allí, sobre esos procedimientos informales es donde nosotros tenemos la oportunidad de mejorarlos o de encontrar problemas, ¿no? Y también cómo ellos interactúan con las tecnologías de la información, ¿no? Entonces les decía yo que, por ejemplo, yo me he topado con usuarios que decían, mira, aquí yo saco el reporte del sistema y esto lo mando a ventas. Y eso está bien. Y aquí yo hago otro reporte parecido con los datos del reporte, pero lo hago en Excel y lo imprimo y se lo doy a gerencia. Yo le digo, pero ¿por qué haces ese otro proceso si ya tienes el reporte que saca el sistema? Y me dicen, no, es que el gerente me pide en este formato porque le permite ver de manera más ágil cuál es la proyección de ventas. Entonces yo digo, entonces el nuevo sistema debería de sacar ese reporte como lo quiere el gerente. Entonces es una oportunidad de mejora. Pero si ustedes no preguntan, ustedes probablemente hacen en el nuevo sistema el reporte igual al que la gerencia no utiliza. Y se pierden la oportunidad de quitarle ese doble trabajo al usuario, ¿sí? Entonces ustedes tienen que estar atentos con por qué razón los usuarios hacen procesos informales, ¿no? ¿Verdad? Y también cómo se llevan con la tecnología de la información. Hay usuarios que yo le digo, oye, pero esa información está en el sistema. Y los usuarios dicen, sí, pero es que yo creo que si yo toco ese botón, a lo mejor algo se daña, a lo mejor me llaman la atención. Entonces hay usuarios que no se llevan muy bien con la tecnología. Yo creo que hoy en día ustedes no sufren de eso, pero en mi época sí se sufría de eso de allí. Bien, con la entrevista también podemos la podemos realizar de manera individual o colectiva, ¿no? Ya depende de ustedes, de manera individual siempre es productiva porque a veces cuando están muchos usuarios o ninguno se queja o todos se quejan, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta? No hay preguntas. Por ejemplo, a ver, aquí está Jacob Cuello. Jacob Cuello, ¿me escucha? Sí, ¿me escucha? ¿Usted tiene alguna pregunta? No. Ya vi. Listo. Entonces, sí vieron que cuando yo pregunté de manera global, ¿verdad? Casi nadie me respondió, ¿sí? Entonces se cohíben porque están en público. Y cuando yo pregunto de manera individual, entonces a pesar de que no tenían nada que compartir, de todas maneras obtengo una respuesta, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los usuarios. Los usuarios a veces en público se cohíben y se guarda mucha información. Entonces, personalmente yo prefiero entrevistarlos de manera individual, ¿sí? Porque ahí les doy un poquito más de confianza. Pero también a veces ocurre de manera colectiva que cuando a veces uno se queja, por ejemplo, si el sistema es malo y uno dice, ¿tienen algún problema con el sistema? Por ejemplo, van a ver esta de aquí. Ya, entonces, en este momento, ¿verdad? Vamos a hacer una prueba rápida de los modelos de desarrollo, como ya dieron la charla,
le voy a tomar una pregunta a cada uno de ustedes de los modelos de desarrollo para como nota de elección. ¿Están listos? ¿Están listos, jóvenes? Sí. Sí. Ya. Listos. ¿No tienen ninguna objeción? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Ya, bueno, y el que falle, pues ya tendría nota de la elección, que son 2 puntos, tendrían 0. Y el que acierte, pues entonces sí tiene su nota de la elección. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Digan sí. Se podría decir que sí. Se podría, o sea, yo noto ahí que no está de acuerdo. Ya, entonces, jóvenes, entonces, aunque aquí no se vio porque ustedes son un poco tímidos, pero la realidad es que ustedes no estaban de acuerdo. Sí, yo les vi las caras así como que yo digo, pero están esperando que alguien diga yo no estoy de acuerdo y estoy seguro que todos los demás dicen sí, yo tampoco estoy de acuerdo. Entonces, lo mismo les pasa con los sistemas. Cuando estén en una entrevista general, preguntan los problemas, a veces nadie dice nada, pero basta con que uno diga, es que ese sistema no vale y todo, sí, no vale, a mí no me sacan los reportes, a mí, y se les arma una protesta ahí sobre el sistema y ustedes ni siquiera hicieron el sistema, pero tienen que aguantarse la protesta allí, ¿no? Entonces, personalmente yo prefiero lo individual. ¿Cuándo ustedes aplicarían una entrevista colectiva? Cuando no tienen tiempo, cuando ya llegaron o de a último, cuando no les queda de otra, entonces ustedes dicen, ¿sabes qué? Reúnenlos a todos y comienzan a preguntar y a tomar nota y les explica a los usuarios, estamos cortos de tiempo, tenemos que comenzar a desarrollar, por lo tanto necesito en este momento conocer todos los problemas del sistema, ¿no? Entonces ahí todos los usuarios comienzan a hablar, ¿verdad? Pero yo he tenido más éxito con las entrevistas individuales. Bien, vamos entonces a conocer más características de las entrevistas. Dice, las opiniones de los entrevistados pueden ser más importantes y reveladoras que los hechos, ¿sí? No me recuerdo ejemplos específicos sobre esto de aquí, pero en mi experiencia, los usuarios le dicen cosas a uno que el sistema no le dice. Por ejemplo, si yo voy al sistema y yo veo la información del sistema, yo pienso que ahí está todo bien. Por ejemplo, una base de datos de productos, cuando yo vi la base de datos de productos, eh, había una bodega que se llamaba, en una empresa, había una bodega que se llamaba bodega, vamos a llamarle bodega X. Sí, y yo siempre decía, veía la información y yo decía, bodega X, ¿no? Y una vez conversando con un usuario le dije, la mayoría de los usuarios no sabía qué era la bodega X, pero una vez conversando con el usuario más antiguo, le pregunté, ¿de qué es esa bodega X? Ah, esa bodega X. Lo que pasa es que nosotros teníamos una mercadería y sufrimos un robo en un almacén, ¿verdad? Y entonces, como esa mercadería teníamos que pagarla, ¿verdad? Pero ya no tenemos inventario, la movimos a la bodega X. Entonces, eh, está la mercadería con valores y costos y todo en la bodega X, pero físicamente no tenemos la mercadería porque nos la robaron. ¿Cómo yo iba a saber eso, verdad? Viendo solamente la información en el sistema. Entonces, y no había documentación. En la mayoría de las empresas no hay documentación. Entonces, miren de las cosas que yo me entero por entrevistando a los usuarios. Entonces, y así un sinnúmero de cosas y hechos, ¿verdad? Que los usuarios dan información, a veces dan información política, a veces dan problemas de políticas o problemas de grupos, ¿verdad? Que el sistema no les puede dar, ¿no? Entonces, eso es importante. Entrevistas con los usuarios siempre dan un aporte importante al proyecto, para que usted pueda entender mejor la cultura de la organización. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Cultura de la organización. Por ejemplo, había un jefe, ¿verdad? Que era MLCista,
y que cuando alguno de sus empleados iba con la camiseta de Barcelona, lo regresaba a la casa, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en esa empresa pues hay un fanatismo por el fútbol, ¿verdad? Y que hay que andar con cuidado con el jefe, ¿no? Entonces, eso es parte de la cultura de esa organización. Tal vez no sea ético, pero así funcionaba. Entonces, usted, hablando con los usuarios, usted se entera de ese tipo de cosas que de otra manera, ¿cómo se entera? ¿No? El jefe no le va a decir, yo soy melecista y si vienes con camisa de Barcelona, te regreso a la casa. Entonces, esas cosas se las cuentan los usuarios. Es posible averiguar los objetivos de la organización. Por ejemplo, cuando yo me enteré de esa bodega que tenía productos que no existían, yo le pregunté al contador, ¿por qué no le dan de baja? ¿Sí? Y resulta que esos productos que están en esa bodega tienen un peso, ¿verdad?, en los activos, y eso hace que el balance general de la empresa se vea bien, ¿sí? Entonces, cuando el contador me dice, no, no le damos de baja porque así no nos baja el balance, porque es un fuerte bajón de golpe, entonces lo mantenemos allí para que la estructura de la empresa se vea bien. Entonces, un objetivo de la organización era ese. Entonces yo, por ejemplo, yo podría ir donde el jefe y decirle, ¿sabe qué? Desaparezca esa bodega, pero ya veo que a él le interesa mantener esa bodega porque tiene un objetivo allí, ¿no? Entonces, esas cosas ah, uno se va enterando con las entrevistas. Dice, es posible averiguar aspectos ergonómicos, ¿verdad? La capacidad de uso del sistema, qué tan placentero y divertido es el sistema y qué tan útil es para apoyar las tareas individuales. Por ejemplo, yo en una de las primeras empresas que trabajaba, se utilizaban los monitores CRT, esos monitores que parecen televisores, que son como cajas grandes, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los usuarios que yo los visitaba, era muy popular en esa época decir que si uno trabaja mucho en el monitor se queda ciego. Entonces, la mayoría de los usuarios tenía un temor con eso de allí, ¿no? Cuando yo me entrevistaba con ellos, ellos decían eso y yo sabía que en la bodega había muchos protectores de pantalla en desusos que los habían mandado allí porque no los usaban. Entonces yo me iba a la bodega, cogía esos protectores de pantalla, los limpiaba, ¿verdad? Se los llevaba al usuario, se los ponía allí y los usuarios quedaban contentos con eso allí. Entonces eso es para que ellos trabajen de manera ergonómica. Personalmente yo pienso que ese protector de pantalla no hacía nada, pero los usuarios se sentían más cómodos y más contentos al sentirse que se estaban protegiendo, ¿no? Entonces, esas cosas también uno averigua. En el caso de los usuarios de bodega, en una de las empresas que yo trabajé, los usuarios de bodega tenían máquinas muy viejas, ¿sí? Entonces, estas máquinas les fallaba la fuente de poder, les fallaba el teclado, les fallaba el mouse, utilizaban pistolas de código de barra viejos, entonces fallaba mucho. Entonces, la queja de los usuarios es que no era grato trabajar allí, se producían errores porque no tenían, ergonómicamente hablando y tecnológicamente hablando, y hablando también de la calidad de sus herramientas, no tenían el ambiente adecuado para trabajar. Entonces, allí existía un descontento. Entonces, esto de aquí también arroja la entrevista con el usuario, ¿no? Porque estas cosas que yo les estoy diciendo, no es que yo las vi, sino que los usuarios se quejaron. Y miren que se quejaron tanto que 20 años después todavía me acuerdo. Bien, dice que hay que generar confianza y comprensión rápidamente y al mismo tiempo mantener el control de la entrevista. Ustedes, ¿verdad? Lo que yo les decía de que los usuarios me contaban estas cosas, los usuarios no es que me veían, usted es el analista del sistema, ¿sabe qué? Mi jefe me cae mal porque él no trabaja, no hace nada, yo soy el que le hago todo, yo le hago todos los reportes y él nada más lo firma, ¿sí? Y por todo mi trabajo, a él le suben el sueldo y a mí no. Esas cosas dicen los usuarios, pero no se lo van a decir a las buenas y de primeras, ¿no? Ustedes tienen que ganarse la confianza. Entonces, ustedes tienen que llegar así como en perfil bajo, como dicen ustedes, y decirle, miren, yo soy el analista del sistema, vengo a hablar con los problemas del sistema,
cuénteme qué problema tiene usted, pero seguro que no tiene otro problema. ¿Y su trabajo cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace así? ¿Y hay alguna cosa que el sistema puede hacer para mejorar su trabajo? Sí, mi computadora no me vale. Ok, yo voy a apuntar aquí que hay que mejorarle su computadora. No le prometo que le van a cambiar, pero yo lo voy a poner aquí para que si da el presupuesto le cambie la computadora y pueda trabajar mejor. ¿En serio? ¿En serio que me van a cambiar la computadora? Yo lo voy a reportar aquí y si es que arriba lo aprueban, pues le cambian la computadora. Ah, sí, sí, porque fíjese que es que yo siempre cometo los errores, pero no soy yo, es este teclado que no vale. A veces exageran y ustedes tienen que saber si están mintiendo o no. Pero así se van ganando la confianza del usuario, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ser comprensivos. Por ejemplo, si el usuario comienza a decirles, lo que pasa es que yo entro aquí, salgo a las 6 de la mañana para llegar aquí a las 8 y vengo sin desayunar y todo eso, ustedes tienen que digamos, que escucharlo, ¿no? Para que el usuario pueda deshogarse y también compartirles la información. Pero si ustedes llegan, buenas tardes, tú eres el usuario. Mira, usuario, yo soy el analista de sistema y necesito que me des la información. Sí, ¿cómo funciona tu sistema? Bien, ya, ¿y alguna otra cosa? ¿Haces algo más aparte de eso de allí? No, no haces nada más. Ya, bueno, eso es todo. Entonces, si ustedes van así con una actitud poco amigable, el usuario no se va a abrir, no le va a contar los problemas. Lo que va a decir es otro jefe enojado que si yo digo algo, me van a sacar un informe negativo y me votan. Porque a veces los usuarios piensan de que si hablan mal del sistema los van a votar. ¿No? Entonces ustedes tienen que explicarles el contexto y que la razón por la cual están allí es para mejorar las cosas. ¿Sí? Entonces eso también tienen que saber manejar la entrevista. Ahora, si usted llega al usuario y ustedes le dicen como para romper el hielo, ah, esta es la foto de su familia. Y el usuario le dice, sí, esa es la foto de mi familia vive en el oriente, pero ellos saben que desde muy jovencito yo siempre quise venir acá, y cuando yo era chico me vine en un autobús de por allá, y trabajé duro, estuve en las calles, pero después conocí a este señor y me dio la oportunidad, y les comienza a contar una historia que no va de acuerdo al objetivo de su entrevista, entonces ustedes tienen que tener el tacto de volver al control. Entonces ustedes les pueden decir, oye, esa historia está muy interesante, pero ahorita necesito que te concentres en el sistema, porque de lo contrario no podemos mejorarlo. Ah, ya, ya, sí, el sistema. Mira, con el sistema te puedo decir que esto funciona bien, pero esto no está funcionando bien. Sí, entonces ustedes, es fácil perder el control de la entrevista, pero ustedes tienen que estar en la capacidad de recobrar. O sea, esa es una debilidad de la entrevista. Una debilidad de la entrevista es que se puede perder del rumbo, pero ustedes tienen que estar en capacidad de volver a enfocar la entrevista, porque ustedes están allí con un propósito. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen claro su propósito, no se van a perder. Ya, y otra de las cosas que nos ayuda en la entrevista es vender el sistema, ¿verdad? Y entonces ustedes tienen que vender el nuevo sistema. Ustedes son los agentes de cambio. Ustedes están allí analizando el sistema viejo porque van a hacer un sistema nuevo. Pero ese sistema nuevo necesita el apoyo, ¿verdad? Necesita una expectativa. Entonces, cuando ustedes estén con el usuario, ustedes pueden conversar con el usuario y decirle, mira, yo estoy aquí porque vamos a hacer un nuevo sistema y este nuevo sistema va a ayudarles a todos ustedes a hacer las cosas mejores. Y el usuario le va a decir, ¿cómo? Por ejemplo, tú, que ahora tienes que procesar todos estos reportes de manera manual, vamos a comprarte un escáner que escanee los documentos de tal manera que ya tú no tienes que digitarlos, sino que te van a aparecer automáticamente en la pantalla. Y el usuario les va a decir, ¿en serio el sistema va a hacer eso? Sí, el sistema va a hacer eso e incluso tú ya no vas a tener que generar estos reportes, sino que con un botón te va a generar directamente el reporte y ni siquiera lo tienes que imprimir, sino que lo va a enviar de manera digital a el gerente. ¿En serio el sistema va a hacer eso? Sí, va a hacer eso y te va a permitir hacer otras y tales cosas. Entonces, así los usuarios, cuando van enterándose de lo que va a hacer el nuevo sistema, de las posibilidades, ellos se ponen contentos, ¿verdad? Y ellos van a conversar con sus otros usuarios. Sí saben lo que va a hacer el sistema, sí saben que ese sistema parece que va a ser bueno, ¿verdad? Entonces van a apoyar, van a esperar, van a tener expectativas con el nuevo sistema, ¿no? Y obviamente ustedes van a tener que tratar de cumplir los objetivos para que estas personas queden contentas, ¿no? Entonces,
Todos estos aportes nos da el tema de la entrevista. Bien, aquí tenemos 5 pasos para prepararse para una entrevista. Bien, entonces, entre los pasos que ustedes tienen que hacer antes de la entrevista, porque ustedes no van a ir de improvisados a hablar con el usuario así a ver qué sale, sino que ustedes tienen que ir preparados, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener el material, recopilar material, ¿verdad? Saber los antecedentes y también saber a quién van a entrevistar. Es algo así como que ustedes van a una cita. Por ejemplo, las chicas cuando van a ir a una fiesta, pues no dicen, las chicas digo porque los chicos son más informales. Las chicas cuando van a una fiesta, ellas han de decir, a ver, la fiesta es en tal lado, va a ser moderna, de repente voy a usar esta ropa, voy a combinar con estos zapatos, voy a ir con tal persona, allí me voy a encontrar con otra tal persona, les voy a hablar de esto, entonces hacen un preparativo. Lo mismo en la entrevista también hay que hacer un preparativo antes de conversar con el usuario, ¿no? Entonces aquí dice que uno de los primeros pasos es saber los antecedentes. Entonces aquí ustedes tienen que leer y comprender todo lo que ustedes puedan, ¿verdad? Con respecto a las personas que van a entrevistar y la organización. El sitio web corporativo dice que es un buen lugar para obtener información. Pueden también revisar el informe anual actualizado, o sea, un informe de la empresa, el boletín de noticias corporativo, ¿verdad? O cualquier publicación que explique el funcionamiento de la empresa al público. Entonces, estas son fuentes útiles de información. Por ejemplo, ustedes antes de entrar al instituto, me imagino que alguno de ustedes navegó por la página web del instituto para ver cómo era el instituto, de qué se trataba y ese tipo de cosas. O si no fueron por allí, fueron al Facebook o de repente al Twitter a ver información relevante del instituto, ¿no? Entonces, por ejemplo, un consejo que les doy, cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo, no vayan con la cabeza vacía, sino que investiguen un poco sobre la empresa, a qué se dedica, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus logros, cuáles son sus objetivos, qué tipo de personas están allí, cuáles son sus políticas. Entonces, si ustedes van y a la entrevista, generalmente en la entrevista les preguntan, ¿qué sabe usted de nosotros? ¿No? Y ustedes comienzan, no, que sí que es una oportunidad, pero no les dan datos en concretos, entonces ellos se dan cuenta que ustedes no se han interesado, que no han sido investigativos, pero si ustedes conocen un poco del lugar donde están pisando, probablemente ellos se den cuenta que ustedes son unas personas proactivas y que se preparan, y eso va a hablar muy bien de ustedes. Bien, en la fase de investigación que estamos hablando, dice que hay que poner especial interés en el lenguaje que utilizan los integrantes corporativos, ¿verdad? Para describirse a sí mismos y a la empresa, ¿no? Entonces, hay que ver qué tipo de lenguaje utilizan, ¿verdad? Cómo se venden, ¿verdad? Cómo se tratan. Aquí hay que ver el vocabulario común, ¿verdad? Para que ustedes, al momento de hacer las entrevistas, puedan hablar el mismo vocabulario, ¿verdad? Expresar las preguntas en la misma forma, de tal manera que los entrevistados puedan comprenderlo, ¿no? Esto de aquí tiene que ver, por ejemplo, si ustedes van a una empresa que se dedica al petróleo, de repente ustedes tengan que conocer el léxico que utilizan allí del petróleo, por ejemplo, qué sé yo, barriles de petróleo, la tasa del crudo, los precios, no sé, todos esos términos que tienen que ver con ese aspecto, ¿no? Entonces ustedes, como analistas, tienen que saber el mismo lenguaje, ¿verdad? Para que ustedes puedan entenderse con los usuarios. Bien, punto importantísimo, establecer los objetivos de la entrevista. Entonces usted tiene, antes de sentarse con esa persona a conversar, usted tiene que tener en claro, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos que usted busca de esa entrevista? O sea, ¿qué información deseo extraer de allí, no? Y para esto usted previamente ya ha investigado los antecedentes, ¿verdad? Del usuario de la empresa. Entonces, usted va allí a la entrevista con un objetivo. Bien, decide a quién va a entrevistar, ¿no? Entonces, aquí se incluyen las personas claves de todos los niveles tienen algo que aportar y tienen su propia visión
de los objetivos de la empresa y del sistema, entonces es importante incluir a personas de todos los niveles, especialmente a las personas que se han visto afectados por el sistema actual, especialmente a las personas que se quejan, que tienen problemas con el sistema actual, ¿no? Si son muchas personas, y obviamente usted no puede entrevistar a todas las personas, tiene que tratar de obtener una muestra representativa, es decir, tratar de, si hay una sola persona que se queja, no entrevistar a una sola persona, sino que tratar de entrevistar a más de una persona para ver si todos se quejan, porque a veces una persona puede ser la excepción, y usted va a hacer un sistema solamente por una persona que se queja. Entonces tiene que tratar de indagar, ¿verdad? De que todos se están quejando de lo mismo para poder identificar el problema, ¿no? Entonces tiene que, si bien es cierto que no puede entrevistar a todos, trate de entrevistar la mayor cantidad de personas posible, una muestra significativa, ¿sí? Una buena idea para saber a quién entrevistar es hablar con los gerentes, ¿verdad? Porque los gerentes ya conocen quiénes son sus manos derechos y quiénes están al tanto de los problemas. Entonces, si usted va al gerente general, el gerente general le va a decir, habla con el jefe de ventas. El jefe de ventas le va a decir, sí, aquí tenemos el problema de que los reportes no cuadran. ¿Sabes qué? Háblate con esta chica, porque esta chica de aquí es la que tiene más tiempo y es la que siempre se anda quejando que los reportes no le cuadran. Entonces ahí ustedes ya saben que esa es una persona clave porque esa persona les va a contar sobre un problema que tiene el sistema actual, ¿no? Entonces esa es la manera de ir determinando con qué personas ustedes se van a entrevistar. No se pueden entrevistar con todos, pero sí se tienen que entrevistar con las personas que son claves, y las personas que son claves son las personas que conocen o participan o están inmersas en el problema. Bien, hay que preparar al entrevistado. Este es otro punto. Usted no llega de la nada y aterriza ahí y dice, soy el analista del sistema y vengo a entrevistar, porque le puede dar un infarto al usuario. Los usuarios a veces se asustan. Entonces, una buena manera es hablar por teléfono, enviar un mensaje al jefe, un correo electrónico, ¿verdad? Donde el jefe o a través del correo electrónico se le dice, fulano de tal, soy el analista que está trabajando en el nuevo sistema, necesito reunirme con usted para conversar problemas del sistema actual con usted porque me han indicado que usted ha tenido algún tipo de problema, entonces lo voy a ver el día de mañana a tal hora, ¿verdad? Para ver si usted me puede atender, ¿no? Entonces esa sería una manera de ir preparando al entrevistado, ¿verdad? Para, Ingeniero, para hablar con él. Dígame. no se olvide la hora. Ya, bueno, entonces nos quedamos allí porque justamente tengo otra clase en este momento. Ya, nos vamos a quedar hasta allí. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. No sé, acuérdense que también pueden exponer la siguiente clase y participar. Muchas gracias, jóvenes, y muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, jóvenes. Página 14.